¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, continuamos con otro sermón de la serie de mensajes titulado Mentes Peligrosas. Y el día de hoy, hermanos, traigo una mente muy peligrosa, hermanos, que lamentablemente se puede malinterpretar y que es muy común, siempre a través de la historia ha sido muy común, pero que lo vemos, hermanos, a diario, ¿sí? Y esta mente peligrosa, hermanos, es la inmoralidad, ¿sí? Y no estoy hablando nada más de un área, sino en general, términos general, hay muchas clases de inmoralidad y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que analizar lo que cree Dios y nos enseña y previene para caer en esta mente peligrosa. Porque hay algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos de entender y que como cristianos, hermanos, seguimos pecando, tenemos actitudes incorrectas y permitimos que esa mente es donde se logran, ¿verdad?, vencer las batallas o se pierden las batallas. Y quiero adentrarme, hermanos, porque Jesucristo nos enseñó que el problema radica en el corazón del hombre, en la mente. En la mente del hombre, ahí es donde comenzamos ustedes y yo, si no hacemos algo, a hacer todo aquello, a pensar todo aquello que puede lastimar nuestras vidas. Jesucristo dijo, no, el problema no es lo que entra, sino lo que sale. Y Jesucristo nos está enseñando y animando a tener cuidado a lo que está aquí, hermanos. Por eso esta serie de mensajes se titula Mentes Peligrosas aún en los cristianos. Y tenemos que estar muy alertas porque ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos de esta clase de mentes peligrosas, ¿sí? Pero sí tenemos que luchar para vencer este tipo de mentes, hermanos. La palabra moral se deriva, hermanos, de la palabra latín moralis. Y esta palabra, hermanos, su raíz indica una costumbre. Eso es lo que quiere decir. O sea, en latín una palabra moralis quiere decir una costumbre. En otras palabras, una persona moral es aquella que se rige por las costumbres de una sociedad que tiene principios para diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, es una costumbre que diferencia, oye, vamos a tener una costumbre moral, ¿verdad? Y disculpe que valga la redundancia, voy a tratar de explicar, porque la sociedad comienza a hacer una división entre esto es correcto y bueno, esto es incorrecto y malo. Y se comienza a formar una costumbre o una ley sobre la sociedad. Entonces, la sociedad, hermanos, dicen, vamos, por ejemplo, a inventar, ¿verdad?, lo que es el automóvil. Bueno, pero ¿cómo podemos crear una buena costumbre para que todos respetemos los unos a los otros? Porque todos vamos a pensar, yo soy primero, yo paso primero. Pues vamos a poner altos, vamos a poner semáforos para que la gente comience a respetar, porque sabemos, hermanos, por naturaleza humana, que somos tendenciosos a hacer lo malo. ¿Me explico, hermanos? Entonces se hace una costumbre y ustedes y yo lo vivimos a diario, ¿sí? Otra costumbre moral, hermanos, es estar bien tapadito, ¿verdad? Tener cubiertas sus partes nobles, como se dice, y tener esto como una costumbre buena. Y cuando alguien comienza, hermanos, a exhibirse, ¿cómo se le llama a esa persona? Inmoral, porque está rompiendo una costumbre que se diferencia entre lo bueno y lo malo. Si tú lo quieres hacer en tu casa, a solas o en la intimidad con tu pareja, entre un hombre y una mujer, eso está bien. Es moralmente correcto entre esposos. ¿Me explico, hermanos? Eso es una costumbre. Y la moralidad, hermanos, le voy a ser bien honesto, ¿sabe dónde comienza la moralidad? Y la educación en casa. Suena feo lo que voy a decir, hermanos, pero es la verdad. Una persona que es sucia, una persona que habla groseramente, una persona que trata mal a los demás, lo primero que debe de venir a su mente es, no tuvo una buena educación en el hogar, no en la escuela, hermanos. Yo conozco gente que no ha ido a escuela y tiene buena moral. ¿Me explico, hermanos? Como conozco gente que ha ido y ha terminado hasta un bachillerato, una maestría o un doctorado y tiene costumbres inmorales.
Entonces, no se trata de un estatus de conocimiento, sino de una educación formada en el hogar. Por eso les digo, hermanos, se los digo con toda sinceridad, ustedes y yo somos responsables de educar en las cosas más sencillas a nuestros hijos. No tires esa basura. Cuidado con ese vocabulario, cuidado con esa actitud, cuidado con querer ser el primero, porque entonces, hermanos, si no ponemos un alto, estos niños, jóvenes o cuando sean adultos, tendrán una vida inmoral. ¿Sí? Y hay algo que es muy claro, hermanos, en la naturaleza, es la contaminación. Ustedes saben lo que es la contaminación, ¿verdad, hermanos? Cada uno lo podemos ver no solamente en el ambiente biológico o en el ambiente físico, ¿verdad? La basura, quizás el smog, quizás otro tipo de enfermedades que causa la contaminación. Estoy hablando, hermanos, de uno o a otro hombre contaminarnos. Y empezamos a hablar mal, quizás hacer cosas que son incorrectas. ¿Y qué hacen los demás? Pues yo quiero verme suave también, o quiero ser aceptado. Y esas buenas costumbres comienzan a corromper, o esas malas costumbres, perdón, comienzan a corromper la buena enseñanza, la buena educación, y se comienza a vivir inmoralmente. Algunos temas, hermanos, de moralidad son sencillos. Tienen como fin mantener el orden, mantener la civilidad y la paz. Por ejemplo, respetar la propiedad ajena, respetar la persona del prójimo, respetar la familia del prójimo, la vida del prójimo, pero todas estas costumbres, hermanos, tienen un fundamento. Y así es como se rigen las sociedades. Pero cuando el fundamento es relativo, hermanos, es decir, que cada persona establece su propia ley, su propia moral, entonces comenzamos a desviarnos y llevar a cabo costumbres erróneas, inmoralidad. No, ¿sabes qué? A mí no me gusta que te estaciones aquí. A mí no me gusta que utilices mi bote de basura para tirar mi basura sin que me pidas permiso. A mí no me gusta que hagas esto y aquello. Y comienza la violencia, la agresividad, todo por violar costumbres sencillas. Fíjense, hermano, le voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros pensamos así, mire, y es verdad, y no importa que sea verdad. Aquí lo voy a decir, no, es que la calle es de todos. No, es que a mí me tocaba. El alto era para mí o para ti, pero a mí me tocaba. Y comenzamos, y quizás sea verdad, pero ¿qué comenzamos a hacer con las buenas costumbres? Ponerlas a mi favor nada más. Soy incapaz de permitir que el otro, hermanos, bueno, está bien, por esta parte te cedo el paso, o permito que te estaciones ahí, o vecino, ¿sabe qué? Se me llenó el bote, ¿me permitiría llenar su bote? Mire, veo que estamos, sí, adelante. ¿Pero qué hacemos? No, ¿para qué le pregunto? Está vacío. ¿Me explico, hermanos? Y lo hacemos. Y aunque usted no lo crea, hermanos, eso es un principio de inmoralidad. Obviamente hay distintos rangos, ¿verdad? Hay otros que nos llevan a cosas peores. Y por eso, hermanos, lamentablemente, si ustedes y yo no comenzamos a poner un alto, vamos a vivir en una sociedad en decadencia, donde el establecimiento entre bueno y malo están basadas en percepciones humanas y no en una autoridad superior a lo humano. Para nosotros, hermanos, debería ser fácil conocer lo bueno y lo malo, pues nuestra base es la mente de Cristo a través de su vida y lo que se ha escrito en la Biblia para nuestra dirección y nuestra enseñanza. Pero tu vida y mi vida puede peligrar cuando nuestra mente, hermanos, comienza a divagar del fundamento, de los principios de Dios. Voy a leer, hermanos, estos dos pasajes. Aquí está el Salmo 11:3. Porque hace una pregunta, hermanos, una pregunta muy importante a la cual debemos de prestar atención, hermanos. Y es importante que nosotros nos tomemos el tiempo para ver esta pregunta, hermanos, que hace el rey David. Salmo 11, versículo 3. Fíjense lo que pregunta, primero afirma y luego pregunta David. Si fueren destruidos los fundamentos, hace una pregunta a David, el Espíritu Santo a través de David. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer cuando la inmoralidad comience a tomar
más poder sobre las buenas costumbres. ¿Qué ha de hacer el justo cuando las leyes se ponen a favor de aquellos que quizás están mal? Quizás cuando se ponen y comienzan a hacer un daño contra los demás, y no importa que sea minoría, 1% o menos, y se ponen a favor de cambiar el lenguaje, de cambiar la percepción del humano, de cambiar la identidad del humano, que se ponga a favor en la legalidad de cambiar lo que siempre ha existido, o comiencen a mentir donde dicen a través de la historia el hombre siempre ha hecho esto y aquello y siempre ha habido esto y más allá. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos. Surge la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Queridos hermanos y amigos, cada vez los ataques son más severos contra la vida humana, desde la concepción, la ideología de género, la imposición de aceptar la autopercepción, el criterio de tolerancia, el odio hacia los hombres, y me estoy hablando del sexo de los hombres, el racismo, la destrucción de la familia, la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Hermanos, hay una tendencia muy grande, hermanos, si usted lo puede ver, siempre que hay una entrevista, hermanos, a un ser político, a un líder político, siempre van a hacer la pregunta, ¿usted qué opina acerca de que y utiliza un término racista? Ellos dicen que no es racista. Sí, no estoy hablando del color de piel, estoy hablando de la actitud y de la percepción de cada uno de ellos. Véanlo, hermanos, y esto sale en los medios sociales. ¿Y qué hace la percepción del humano? Cambiar las costumbres. Hermanos, se los digo con todo mi corazón, la mayoría de todos estos términos que se utilizan son de ignorancia. Ignorancia, hermanos. Y toda la historia lo puede haber, pero ¿sabe qué hacen? Estos movimientos niegan la verdad. La niegan rotundamente y quieren cambiar la historia, la percepción y sobre todo, hermanos, la genética y la biología. Dice uno, ¿cómo? ¿Hasta qué grado se puede llegar para querer aceptar el error? Y por eso David pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Dice 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 3, y yo sé que lo leímos, pero le ruego que me acompañe a leerlo, por favor, nuevamente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y esto, hermanos, recordemos que fue escrito alrededor de 1950 años. Y Pablo, hermano, le dice a Timoteo algo que llama mucho la atención, porque es una lista tremenda de actitudes, personalidades, percepciones, intereses que los seres humanos tenemos a través de la historia. Y le dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. En los postreros días vendrán, ¿cómo lo llama Pablo, hermanos? ¿Cómo categoriza esos tiempos? Tiempos peligrosos, hermanos. ¿Y sabe por qué son peligrosos? Por la actitud y la mente que viven los individuos. Fíjense lo que dice. Va a haber hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hermanos, es una lista muy tremenda de actitudes y percepciones del ser humano. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Es decir, no les puedes decir nada. ¿Por qué? Se ofendan, se enojan y te quieren hacer agresivos. Ahora, yo me pregunto y digo, hermanos, estamos en los tiempos peligrosos. Oh, hermanos, está tremendo esto, ¿eh? Crueles, aborrecedores de lo bueno. Oye, esta es la evidencia genética, esta es la evidencia histórica, biológica. No, no es cierto. Es que lo escribieron algunos que estaban mal. Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible que se pueda tener esa mentalidad? Aborrecer lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y hay un consejo, hermanos, que Pablo sí da. Ahora, aquí está hablando de personas
que ya se han sumergido en ese tipo de vida y que no quieren aceptar la realidad, hermanos, o no quieren aceptar lo bueno. Y Pablo dice, evítalos. ¿Saben por qué, hermanos? Y ahorita lo mencionamos, porque contaminan, hermanos. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque quizás a veces son familia o son compañeros de trabajo y usted quizás ya vino a su mente, o usted y yo podemos tener algunas de estas características en nuestra mente que no las hemos llevado a cabo, que Cristo quiere quitar de nosotros. Si volvemos a analizar la pregunta de David, hermanos, veamos lo que la Biblia nos enseña y nos dice, hermanos, de eso. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Muy bien, hermanos. Vamos a Primera a los Corintios, hermanos, por favor. Capítulo 3. Primera a los Corintios 3, los versículos del 10 al 15. Primera a los Corintios 3, del 10 al 15. Para responder esta pregunta, hermanos, la Biblia nos dice que lo más fácil, ¿verdad?, es dejarse llevar junto con la corriente. Pero nosotros no hemos sido llamados para andar con la corriente, sino ser la luz, ser la sal, iluminar en los tiempos de oscuridad y evitar la podredumbre o el crecimiento de bacterias como la sal. Y dice primero a los Corintios 3, del 10 al 15, dice de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento, hermanos? Entonces, el fundamento del cristiano, del justo, es Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando se nos pregunta a nosotros, ¿por qué usted piensa así? Porque yo creo que Jesús, sus enseñanzas y su vida son el fundamento para toda sociedad y nación. Y agrega Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. De esa lista, hermanos, voy a terminar. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no se pierde la salvación, aunque así como por fuego. Hermanos, aquí está hablando Pablo de la purificación de nuestras obras y nuestros hechos. Si el fundamento fuera destruido, el justo debe poner como fundamento, ¿quién, hermanos? Jesucristo. La ley cambió, pero Jesús no. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si usted y yo se cambia la percepción, el lenguaje, la actitud, Jesucristo no cambia, hermanos. Y él dice: el fundamento es Cristo. Y si tú y yo edificamos, hermanos, y aquí pone algunos elementos, 3, que el fuego no les hace ni cosquillas, sino que los limpia. Y hay otros 3 que los quema así. ¿Sí se fijaron cuáles fueron, hermanos? Y no está hablando aquí de hacerte rico, hermanos. Está haciendo una alegoría, el Espíritu Santo a través de Pablo, para enseñarnos que hay obras nuestras, hermanos, que al igual que el oro, la plata y la piedra preciosa, le va a quitar la impureza. Por eso Jesucristo dice en Juan 15: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que lleva mucho fruto, ¿qué va a hacer Jesús, hermanos? Lo va a limpiar. ¿Para qué? Lleve más fruto. Eso es lo que hace Cristo. Y es el mismo principio que usa acerca de la piedra preciosa, de la plata y de la piedra preciosa.
Él dice, tú lo hiciste con todo tu corazón. Quizás no lo hiciste de la manera correcta, pero lo hiciste bien. Lo limpio, lo tomo y lo disfruto. Pero si lo haces como madera o heno y hojarasca, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? ¿Qué le pasa a esos elementos cuando son expuestos? Se queman rápido y producen, hermanos, pérdida. ¿Me explico, hermanos? Es importante analizar que el cristiano, su fundamento no cambia, hermanos. Aunque la ley cambie, ¿qué ha de hacer el justo? Seguir poniendo su fundamento en Cristo y seguir edificando sobre él. Nuestras obras, hermanos, nuestras obras pueden tener un valor incalculable o simplemente pueden ser para pérdida. El versículo 2 del Salmo 11.2 dice que los hombres buscan como con flechas destruir a los rectos de corazón. Pero me llama la atención, hermanos, lo siguiente. Salmo 11, versículo 2. Salmo 11, versículo 2. Dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas, saeta es flecha, sobre la cuerda. Entendemos ese principio, ¿verdad? Está el arco, pone la flecha y están listos, pero fíjense cómo lo hacen. Para asaetear, es decir, dejar ir la flecha, ¿en dónde, hermanos? ¿En qué manera lo hacen? Pero fíjense, ¿de qué manera lo hacen? Sí, es contra los rectos de corazón, pero ¿cómo lo van a hacer, hermanos? Ocultamente, en lo oculto. Hermanos, mire, voy a ser bien honesto con usted y esto es público, por eso lo digo, hermanos. Mire, todas las leyes que son formadas en todas naciones no son los senadores ni los diputados. Sí sabía que ellos tienen a los hombres y mujeres que escriben por ellos. Sí sabía eso, ¿verdad? Por eso lo digo, es público, no es nada oculto. Ya va el que ha sido nombrado o votado públicamente, él va y presenta esa iniciativa. Obviamente tiene que estar de acuerdo. Muchos de ellos ni la saben, hermanos. Porque a mí me ha tocado ver que les preguntan y no la conocen. Y es una ley que ellos están promoviendo. Y eso pasa en cualquier país. Detrás de ellos hay hombres o mujeres escribiéndolas. Y ellos siempre están en lo oculto. ¿Qué hacen, hermanos? Atacan los fundamentos de la sociedad. ¿Sabe cuáles son esos fundamentos, hermanos? La familia, la identidad y sobre todo, hermanos, nuestra fe en Dios, en lo oculto. Por eso David lo está diciendo, en lo oculto quieren destruir. ¿Qué es lo que va a hacer una flecha, hermanos? Matar. Hermanos, es como, no sé cuántos de ustedes han ido a cacería, ¿verdad? Pero cuando uno va a cacería, no le sale al animal y le dice, ven, aquí estoy, ven. ¿Hace eso, hermanos? No, ponen una carnada, se ocultan, pero tienen listo el instrumento que va a ser el que va a matar a la presa. Por eso, hermanos, David dice, esto está sucediendo. Pero si llega a suceder, el fundamento sigue siendo Jesucristo. Cuidado, hermanos, con esto. Hoy termino, hermanos, con el siguiente tema. Las obras del cristiano. Vamos a Mateo, capítulo 7. Para vencer esta mente peligrosa, hermanos, es siempre enfóquese en lo que Jesús, en la persona y en la enseñanza de Jesús. Si alguien lo ataca en lo oculto o directo, ¿qué va a utilizar como fundamento, hermanos? Jesucristo. Pero ahora veamos las obras, hermanos. Mateo 7, 24 al 28. La semana pasada, hermanos, leímos los versículos anteriores, pero ahora vamos a continuar, porque el Señor Jesucristo continúa enseñando. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, pero ahí hay algo muy importante, hermanos. No nada más es escuchar. ¿Qué dice? Y las hace. Muy bien. Ahí hay dos pasos importantes, hermanos. Entonces, no es solamente venir los domingos o los miércoles o leer la Biblia.
y llenar conocimiento, sino también ponerlo en práctica. Jesucristo dice, entonces, aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero agrega, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Es decir, cumplió el primer requisito, oírlas, conocer. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su obra? ¿Y qué me pide ahora a mí? Todo eso es bueno, pero no las hace. No llegó a cumplir el propósito. La palabra dice, le compararé entonces a un hombre insensato. Hermanos, así que a veces el sentido común no es tan común, ¿verdad? Ahí Cristo está diciendo, las oye, es bueno, pero no lo voy a hacer. No hay sensatez. Edificó, entonces le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, Jesucristo está diciendo, que hay que escuchar a Jesús, escuchar sus palabras. Si el fundamento se destruyere, ¿qué ha de hacer el justo? Seguir creyendo en Jesús y en su obra. Jesús va a seguir hablando, hermanos, a través de toda la historia. Él lo va a seguir haciendo. Pero cuando llega el hombre y dice, no lo voy a cumplir, Jesús siguió hablando, ya está escrita la palabra. Pero cuando el hombre deja de cumplir eso, el caos que existe a nivel familia, individuo, familia y sociedad va a aumentar. Para evitar caer, hermanos, en el peligro de la inmoralidad, todos necesitamos hacer estas dos cosas. En primer lugar, escuchar la palabra de Cristo. Y aquí lo escribí, hermanos, se los puse cómo se utilizó esa palabra, hermanos. ¿Sí? Y aquí está cómo se pronuncia, hermanos. Aquo. Oír con la meta de entender. Es decir, estoy prestando atención porque quiero escuchar las instrucciones con el propósito de llevarlo a cabo. En Juan 5, 39 al 40, Jesucristo le dice a los que habían leído la ley, a todos los lectores y conocedores de la ley, les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo, ustedes las han leído y no me están reconociendo, no están haciendo lo que les estoy pidiendo, y no queréis venir a mí, ¿para qué cosa, hermanos, dice? Para que tengáis vida. Pero en segundo lugar, hermanos, Jesucristo dice, aplica la palabra de Cristo. La palabra ahí es poieo. Y en su sentido prolongado, este verbo principalmente expresa el sentido de realizar algo porque estoy de acuerdo con ello. Es decir, escucho a Cristo y digo, eso está muy bien. Oye, ama a tu esposa, está bien. Estoy de acuerdo con eso. Respeta a tu familia. Muy bien. Leobardo, deja esa actitud o pensamiento inmoral. Si yo no me pongo de acuerdo, hermanos, no lo voy a hacer. En segundo lugar, se compromete. Y en tercer lugar, realiza esa obra sin ningún contratiempo. O sea, el cristiano es la misma pregunta. ¿Qué ha de hacer el justo, hermanos? No se va con la corriente, hermanos. Hay muchos cristianos que me dicen, pues váyase con la corriente. No, Jesucristo es un fundamento inmovible. Cristo no se mueve. La cruz ya pasó y no ha cambiado, hermanos. Y en ese lugar Él pagó por nuestros pecados. Y Él dice, yo pongo mi vida por ti. ¿Me escuchas? Sí. ¿Estás de acuerdo que yo pague por ti? Sí. ¿Te comprometes? Bueno, vamos a ver. ¿Me explico, hermanos? Y muchas veces hacemos eso. No nos comprometemos. Termino con el Salmo 46, hermanos, 8 al 11.
Salmo 46, los versículos del 8 al 11. Fíjense lo que dice este pasaje. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento, es decir, devastación, destrucción en la tierra, que hace cesar las guerras. En otras palabras, ¿quién tiene el control de la mente y la actitud humana, hermanos? Dios, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Y fíjense lo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre ¿cuántas naciones, hermanos? Entre todas o entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, fíjense la afirmación que hace, está con nosotros. El fundamento está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Queridos hermanos y amigos, Dios ha dado ya un veredicto contra aquellos que tengan una mente peligrosa, inmoral, de mezclar lo bueno con lo malo, de violar y transgredir las leyes del Creador por placer, por despecho o resentimiento, como usted quiera llamar. Y te reto, a vivir en rectitud y recibir recompensa por hacerlo, porque todas las obras de todos los hombres serán pasadas por fuego. ¿Y sabe cuál va a ser la primera obra? Haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, quien derramó su sangre para pagar por nuestros pecados y limpiarnos de todos los pecados que hemos cometido y que habremos de cometer. Si tú el día de hoy reconoces que tienes una mente inmoral, y no estoy hablando nada más de la inmoralidad sexual, sino que violas las leyes en tu trabajo, las leyes civiles, hermanos, creo que todos los hemos hecho, todos en algún momento, y quizás hemos tenido una llamada de atención, quizás una multa, quizás en el trabajo nos dijeron, ¿sabe qué? Lo voy a poner bajo supervisión, va a pasar esto, aquello. Volvámonos a los fundamentos, porque el fundamento sigue siendo Cristo y hacer lo que Él nos pide. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradezco por la oportunidad que nos das de meditar en el nombre de Jesús en esta mente peligrosa. Hermanos, Padre, quizás muchos de nosotros hemos caído en la vanagloria, en la soberbia, en la avaricia, en amarme a mí mismo antes que la familia, o creer que mis cosas son mejores que los demás. Ten misericordia y perdónanos para tener la mente de Cristo y tener cuidado con la inmoralidad, porque tú todo lo ves y toda obra será pasada por fuego. Y depende del ingrediente o elemento que utilizamos para hacer esa obra, tendrá recompensa o tendrá pérdida. Ten misericordia de nosotros. Si hay alguien aquí que no ha dado el primer paso de creerle a Jesús, queridos hermanos y amigos, ese es el primer paso. Oír la palabra. Y ahora sigue creer y hacerlo. Te invito a que lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén.